Bueno, ya estamos, ¿no? Sí, Doc. Espérame un ratito, déjame contestar algo para ya poner que estoy ocupado acá. Bien, bueno, buenas noches con todos. Para empezar, pues nada, darles la bienvenida a este curso que se va a impartir. Vamos pues a empezar, eh, como lo dice allí, ¿no? En el título, desde lo más básico de la electrocardiografía, ¿no? Eso es necesario, eso es importante para pues la buena comprensión y la correcta interpretación de un electrocardiograma. Bueno, mi nombre es, soy el doctor Luis Ángel Jimbo Yepes, soy médico cardiólogo. Me recibí de cardiólogo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, voy a impartir pues a brindar estos conocimientos pues para que sea de su utilidad en su día a día de cada una de sus profesiones, ¿no? En sus ámbitos laborales. Vamos a empezar. Bueno, siempre pues todo parte desde una historia, ¿no? La historia del electrocardiograma, pues si ven esta línea con estos circulitos, pues en el tiempo hay muchos años que están presentes donde hubo muchos cambios importantes desde un inicio, partiendo desde 1843, donde pues prácticamente Mateusis hizo un primer registro de la actividad eléctrica de un corazón en una rana, para luego en 1887 Waller eh, prácticamente, digamos, adjudicó dicha idea y la aplicó en un ser humano, o sea, registró la actividad eléctrica por primera vez en una persona. Ya con todos estos conceptos y esta iniciativa, un fisiólogo que prácticamente fue un antes y un después, que estamos hablando de Beethoven, ¿no? Que todos lo conocemos, eh, inventó el galvanómetro y básicamente registró una actividad eléctrica eh, centrado en un triángulo que todos ya conocemos como el triángulo de Beethoven, ¿no? Y esto básicamente para el año de 1924 eh, le dieron el premio Nobel por dicho suceso, ¿no? Y en la línea del tiempo entre 1924 hasta el año de 1942 estuvieron involucrados Frank Wilson y también Goldberger, donde prácticamente aumentaron las demás derivaciones que ya todos conocemos, y para el año de 1943 ya la AJA prácticamente emitió un primer comunicado de una recomendación y estandarización de un electrocardiograma para que sea aplicada a la clínica de 12 derivaciones. Aquí vemos a Waller, básicamente este es el primer electrocardiograma registrado en 1848, donde pues queda como primer registro en la historia, ¿no? En un ser humano. Como vemos ahí, hay una imagen donde pues Beethoven en lo que era antes un electrocardiograma que prácticamente tenía un peso de alrededor de 600 libras, era prácticamente un equipo, por decirlo, industrial, muy grande, ¿no? Para la época, pues, donde ustedes ven, pues, se colocaba, ¿no? En cada miembro, una conductividad que en este caso vendría siendo unos contenedores con agua, ¿no? Y pues solamente un solo miembro, que sería en este caso la pierna del lado derecho, vendría siendo la parte neutra, o lo que diríamos también como tierra, ¿no? Bueno, bueno, esto fue avanzando, fue mejorando,
estos equipos pues cada vez fueron también disminuyendo un poco más de tamaño. Y bueno, ya no se necesitaba básicamente de introducir en un barril de agua lo que en un principio era, sino pues ya estaban prácticamente los electrodos a través de cables pues que los llevaban a estos equipos para poder tener una actividad eléctrica, ¿no? Del corazón. Y lo que es la actualidad, básicamente hoy por hoy, pues tenemos quizás esa suerte donde ya pues no tenemos que cargar con tanto peso y llevamos una tablet en el bolsillo y es lo que pues nosotros utilizamos en el día a día para tener un registro electrocardiográfico pues de nuestro paciente aplicado a la clínica, ¿no? Bueno, vamos a partir por algo tan importante para entrar un poco más ya en materia saliendo de la historia. Bueno, estamos prácticamente en principios de un mundial, me gusta mucho el fútbol, creo que a quien no, y vamos a ver que pues todas estas camaritas que ustedes ven que proyectan a un lugar específico en esta cancha, digamos que este vendría siendo pues uno de los mejores jugadores, que en este caso sería Messi, pues estas camaritas están pendientes de qué pasa y qué movimiento pues tiene, ¿no? En este caso no hablamos de Messi como tal, sino estamos hablando de qué pasa con ese corazón, qué está pasando en distintas proyecciones, porque básicamente las derivaciones del electrocardiograma viene siendo eso, es acaparar la actividad eléctrica de un corazón. Es eso lo que prácticamente constituye estas derivaciones. Y bien, pues dentro de las derivaciones, pues existen tres derivaciones de las cuales en principio, vamos a hablar en principio las primeras derivaciones como tal, que fue descrita por Beethoven, que vendrían siendo las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ¿no? Estas derivaciones propuestas por Beethoven, básicamente lo que hacía es encerrar en un triángulo, que es pues, básicamente lo que estamos viendo. Me permiten un momentito que quiero, ok. Bueno, como decía, tenemos el triángulo de Beethoven, ¿no? Que este triángulo que tenemos acá, que vendría siendo de 1, de 2, bueno, de 3. Este triángulo, ¿qué quiso hacer Beethoven? ¿O qué es lo que nos manifestó a través de este triángulo? Básicamente, el corazón, como ustedes saben, se impulsa a través de una actividad eléctrica, ¿no? Entonces, estas derivaciones que vienen siendo como interrogadores, eh, lo que hizo básicamente es que esto registre la diferencia de potencial eléctrico de distintos puntos en cuanto a la formación de este triángulo, lo cual quiere decir que este triángulo va a medir la diferencia de potencial eléctrico desde un punto a otro de distintos miembros. En este caso, la derivación vendría siendo de D1, mira la diferencia de potencial de acción frente a D2 y frente a D3. Pero ¿qué pasaba? Frente a las leyes físicas, la diferencia de potencial de acción de estas tres derivaciones equivalían prácticamente a cero, lo cual vendría siendo como inactividad eléctrica, o sea, no registraba un impulso eléctrico como tal. Entonces, ¿qué hizo Beethoven? Prácticamente invirtió los cables de D2, volviéndolo negativo, para que esta inversión de cables, en lo que le llamó la ley de Beethoven, él dijo, bueno, D2 va a ser la sumatoria de D1, perdón, que está un poco fallándome el lápiz, ¿no? Bueno, está fallando el lápiz. Bueno, el D2 entonces en el triángulo de Beethoven, D2 sería igual a la sumatoria
de los potenciales eléctricos entre D1 y D3. Hasta ahí se establecía ya un potencial donde había un registro electrocardiográfico basado en estas tres derivaciones. Pero bueno, más adelante, como digo, aparecieron otras derivaciones que vienen siendo las derivaciones unipolares del plano frontal, pues que todos conocimos y estas a la vez fueron ampliadas, ¿no? Que son las derivaciones de los miembros o de Goldberger. Estos miden el voltaje de forma individual en cada extremidad en referencia a un electrodo indiferente o tierra. ¿Qué quiere decir esto? De tanta palabrería, lo podemos simplificar de una sola manera, que estas derivaciones que fueron Frank Wilson y Goldberger, como expliqué, ellos dijeron, bueno, todo este triángulo de Itoven que tenemos un diferencial, una diferencia de potencial eléctrico entre un punto entre un punto a otro, sumémoslo y llevémoslo al centro, donde está el corazón, para que se forme un potencial absoluto, donde ya está puesta la mira, tanto ABR, ABL, ABF, ¿sí? Entonces, esto en base de que había mucho silencio eléctrico frente a lo que podía ser hasta ese momento, solamente con tres derivaciones que miraban al corazón, pero desde un solo punto de vista. Esto amplió el panorama, digamos, abrió el abanico. ¿Y qué nos quiso decir? Que pues la actividad eléctrica que mira ABR, ABR nos dice, bueno, yo doy fe o soy testigo de lo que pasa en el corazón desde mi punto de vista. No, me falla bastante el lápiz, perdón, en esta ocasión trataré de ver qué pasa con el lápiz. Bueno, ABR dice, desde mi punto de vista interrogo el corazón y yo puedo ver y puedo dar fe de lo que pasa hasta allí, pero niego todo lo que pase después del corazón. ABL igual, ¿no? ABL dice, bueno, yo también interrogo el corazón y puedo decir qué es lo que pasa hasta allí, pero niego lo que pasa después del corazón. Y lo mismo con ABF. Entonces, para esto, estas otras derivaciones que ya vendrían sumando las 6 derivaciones, en definitiva, si lo vemos en este plano hexaxial de Bailey, donde también se crearon estos grados, que ya voy para allá, entonces, como decía, ABR decía, bueno, yo veo el corazón y desde mi punto de vista, el vector que miro lo grafico a mi manera desde como yo lo veo. Y lo que niega lo está viendo, en este caso, de dos. Y de dos dice, bueno, yo doy fe de lo que pasa en el corazón y lo grafico, digamos que este es el electro, hasta donde yo alcanzo a ver del centro, pero no puedo ver allá. Pero ¿qué pasaba? Entonces, de manera unificada, por decirlo así, ABR daba la sumatoria invertida de lo que pasaba frente a D2. Y así lo mismo con ABL, pues lo que no podía ver, D3 lo está viendo, y lo que ABF miraba, pues D1, pues también lo miraba desde otra perspectiva, pero la actividad eléctrica del corazón frente a lo que viene siendo el vector que éste produce, pues eran registradas por cada una de estas derivaciones. Y estos grados, que pues también fueron impuestos en este plano axial de Bailey, básicamente lo que decía es, bueno, hay que estas derivaciones de manera adjudicadas, pero no nada relacionado con la física real. ¿Por qué digo con la física real? Porque tomando de un compás, realmente estos grados no vienen siendo unos grados exactos y perfectos, pero bueno, al querer adjudicar grados para poder separar cada una de estas derivaciones, dijeron, bueno, de uno va a estar en 0 grados y cada 30 grados van a sumar 30, 60, 90, 120, 150, 180, que cada uno viendo el lado opuesto van a intentar sumar 180 como tal. Si vemos pues de 3 mira 120 y luego de este lado mira 60 viene sumando 180 grados y así con ABF 90
90 grados, 180 grados. O sea, cada uno va a intentar sumar contra lado contrapuesto 180 grados como tal. Esto, en términos prácticos, sobre todo se lo va a aplicar cuando veamos más adelante en lectura de electrocardiografía lo que viene siendo el eje eléctrico del corazón. Cuando ya veamos esa clase les explicaré y básicamente para esto es lo que más vamos a aplicarlo en realidad, ¿no? Que es justamente el tema de los grados donde están estas derivaciones. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, lo dicho, como decía, pues básicamente lo mismo, el corazón en el centro, el triángulo de Itoven, que pues está ahí, digamos, bordeando al corazón, viendo la actividad eléctrica desde tres puntos de vista, para luego ser amplificados, como ya lo dije, por otras derivaciones que en este caso, pues, están impuestas una en cada grado, como ya lo expliqué también, ¿no? Eh, Existen otras seis derivaciones, también llamadas precordiales. Estas derivaciones son derivaciones denominadas por Wilson, que cuantifican el voltaje, pero este ya vendría siendo un plano horizontal. Eh, Estos también son interrogadores que son prácticamente unipolares, miran al corazón desde un solo punto de vista. Hagan de cuenta pues que estas son igual, ¿no? Camaritas, cada camarita pues mira en cierto punto, en un punto específico de cada lado del corazón. Por ejemplo, B1 mira el septum, B2, B3, B2 también mira parte del septum, B3 mira la cara anterior, con B4 igual, B5, B6, bueno, miran lo que es la parte lateral de la cara lateral baja del ventrículo izquierdo. Bueno, estas derivaciones sobre todo fueron propuestas para estudiar específicamente el ventrículo izquierdo como tal y el mayor uso que se le da es justamente en otra de las clases que vamos a ver más adelante, que es los síndromes coronarios, ¿no? Aplicado en la práctica clínica. Eh, Y bueno, todas estas señales que vendrían siendo vectores que se producen a través de un potencial eléctrico, vamos a tener en un registro de un electrocardiograma adquisición de esta señal como tal, la cual va a ser filtrada, y esto va prácticamente a dar la formación de complejos, o sea, vamos a ver ondas, vamos a ver segmentos, vamos a ver intervalos como tal, y esto nos va a llevar a un diagnóstico, ¿no? Como vemos aquí, en este paciente, pues puestas las derivaciones, ya en una normativa que seguimos, pues de la colocación de las derivaciones de los miembros en un plano frontal, vamos a ver, pues esto viene siendo estandarizado, digamos, el color de cada derivación es como una señalética de un semáforo, ¿no? Viéndolo en rotación horaria, vemos que pues ABR siempre tiene un color rojo, ABL tiene una coloración amarilla, ABF tiene una coloración verde. Esto es importantísimo. Muchas veces, gran parte de las personas pues suelen equivocarse al colocar sobre todo este tipo de derivaciones. Tomando en cuenta que siempre por lo general el negro va a ser el neutral, pero muchas de las veces se puede llegar a confundir y esto es importante porque pues en una estandarización de un electrocardiograma normal, la inversión de estos cables pues lo cambia todo y pues no es un electrocardiograma que sea eh, para interpretar, ¿no? Bueno, el electrocardiograma es la representación gráfica, ¿no? De las fuerzas eléctricas generadas por el corazón. El músculo cardíaco tiene la propiedad de contraerse y cada contracción es precedida de una onda de estimulación eléctrica. El electrocardiograma, pues, provee mucha información acerca del estado funcional y anatómico del corazón, lo cual, lo dice en rojito, debe interpretarse en el contexto clínico. Y aquí hago un paréntesis.
y nos tomamos, digo yo, muchas veces una tacita de café, porque pues no soy partidario, y creo que ningún cardiólogo, y esto es para todos los médicos, no solamente lo hablo como cardiólogo, pero se ve mucho, y me ha pasado también, pues que es muy común que te envíen un electrocardiograma y no te envían lo más importante, porque más allá de interpretar un electrocardiograma, tienes que interpretar al paciente. Por esto sí es importantísimo que en este curso, dentro de lo que va siendo en la línea del tiempo del aprendizaje, en la cabeza nos llevemos que el paciente está primero. El contexto clínico siempre va a ser importantísimo y a eso vas a extrapolar toda la información que te pueda brindar el electrocardiograma para poderlo aplicar en la clínica del paciente. Eso sí sería muy importante y pues quería que pues quede muy claro, ¿ah? Bueno, aquí haciendo pues un resumen, pues ya sabemos entonces que de las 12 derivaciones tenemos las 6 derivaciones estándar o las derivaciones frontales, pues las cuales están divididas, como ya dije, ¿no? En las unipolares, las bipolares, las 6 precordiales, que prácticamente pues usamos para ver distintos puntos y como pueden ver, aquí están pues las camaritas que antes les estuve señalando, que van a ver el corazón de distintos ángulos y pues va a registrar una actividad eléctrica que se va a generar por un potencial de acción. Ah, me falla bastante este lápiz. Eh, Bueno, y como les decía, pues es importante dentro de estas derivaciones, sí, las precordiales ayudan bastante a mirar el ventrículo izquierdo, pero eso no quiere decir pues que las derivaciones frontales tampoco no puedan ver en particularidad ciertas caras de este músculo, pues que es el que nos va a dar la información. Una vez registrada la actividad eléctrica en el papel del electrocardiograma, yo no necesito saber si la derivación que me va a evaluar en el corazón, pues es la correcta. Y en este caso, vuelvo y repito, ¿por qué digo la correcta? Porque muchas veces podemos confundirnos eh, o puede ser que nos puedan pasar un electrocardiograma y a veces sin percatarnos no vemos que está mal tomado. Siempre parto desde ABR. Me fijo siempre en las derivaciones frontales, siempre fíjese en ABR. Si ABR está totalmente positivo, ese electrocardiograma no está bien tomado. Y si está bien tomado, me hace pensar que ese paciente podría tener, sí, una patología, que en este caso solo la nombro, nada más a modo de conocimiento, pues hablamos de una transposición de grandes vasos, ¿no? O lo que se conoce pues también como una dextrocardia. Bueno, entonces lo que les decía, estas derivaciones van a ver cada cara del corazón y en este caso D1 va a mirar con ABL la cara lateral alta del corazón, ¿no? Eh, B1, B2 va a mirar la parte sectal con B3, B4, como dije, la cara anterior, B5, B6, la cara lateral baja del corazón y la zona inferior la dejamos para D2, D3 y ABF. Creo que esto ya todos lo deben conocer. Y nos vamos a centrar en cuanto a la anatomía cardíaca, yéndonos más un poco ya hacia al tema en sí, que vendría siendo la anatomía electrocardiográfica, que es lo que les estaba por impartir en cuanto al tema de hoy. Bueno, la anatomía cardíaca es importante conocerla así. El electrocardiograma va a registrar prácticamente la actividad eléctrica en lo largo del tiempo. Para ello emplea un sistema de electrodos que registran estos impulsos o potenciales eléctricos a través de la piel. Dicha actividad eléctrica se registra sobre el papel cuadriculado de forma continua y describe inflexiones, así como ondas positivas o negativas en función de los fenómenos de despolarización y repolarización del tejido miocárdico. Viendo esta imagen donde estamos con este corazoncito un poco dinámico, podemos ver algo tan importante que en este momento se está produciendo, que algo que también tenemos que conocer, que es llamado el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco
básicamente es el final de una contracción hasta el final de la siguiente contracción. En el ciclo cardíaco van a producirse una serie de fenómenos desde el punto de vista hemodinámico con cambios de presiones. Eso va a provocar que en la diástole, por ejemplo, esta aurícula, que como ustedes ven, en un principio pues, va a pasar por tres fases, ¿no? La primera fase va a ser en diástole lo que conocemos como llenado rápido. Este llenado rápido básicamente abre la compuerta, este aumento, este cambio de presión que tiene la aurícula, vence a la presión que tiene el ventrículo para poder aperturar estas válvulas llamadas aurículos ventriculares. Seguido viene un llenado pasivo y finalmente viene lo que conocemos la patada auricular. Esta patada auricular pues eyecta lo que le queda de sangre desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo, y el ventrículo en su momento, al ya estar repleto de volumen, también se desporaliza, y esto hace que también aumente o cambien estas presiones, cerrando estas válvulas auriculoventriculares, venciendo la presión de las válvulas semilunares, permitiendo así la eyección para posteriormente dar paso a la siguiente contracción, finalizando como tal, ¿no? ¿Por qué hablo de todo esto? Que quizás ustedes digan, pues esto no tiene nada que ver con el electrocardiograma. Pues sí, tiene mucho que ver, porque para que todo esto que estoy comentando sobre este ciclo cardíaco, como ustedes ven, al lado derecho está la actividad eléctrica siguiendo el patrón que está siguiendo el patrón hemodinámico, en este caso en la estructura anatómica de este corazón. Entonces, siempre la actividad eléctrica va a estar precedida de una actividad mecánica, es decir, que va a haber una respuesta frente a este estímulo. O sea que desde antes, o sea, esta onda P está mucho antes que la aurícula se venga ya contrayendo. Que este QRS también esté precedido desde mucho más antes que el corazón también se esté contrayendo, siendo así el sitio o el lugar donde realmente se produce la contracción como tal es en el segmento ST. Entonces, para que todo esto se dé de manera organizada, se dé de una manera, digamos, que tenga una secuencia normal, tiene que haber un sistema eléctrico sano y una actividad eléctrica con un potencial de acción que nos permita que esta actividad mecánica del corazón se dé de la mejor manera. Y entonces tenemos pues que dentro de las propiedades del corazón estamos con la excitabilidad, tenemos el automatismo, tenemos la conducción y tenemos algo llamado periodo refractario. De todo esto lo vamos a ir mencionando ahora que vamos a hablar justamente del potencial de acción, centrándonos mayormente en el automatismo, que es pues el punto de partida, ya que el automatismo, ¿qué viene siendo el automatismo? El automatismo no es más que la capacidad de autogenerar un estímulo para producir una respuesta, en este caso un potencial de acción. Y la excitabilidad que viene de la mano, que también vamos a verlo dentro del potencial de acción, viene siendo prácticamente una célula que puede ser estimulada frente a un estímulo inicial, ¿no? Y lo tenemos acá. Este es el potencial de acción. Esto es algo que tenemos que aprenderlo, sí o sí. Es algo que tenemos, digo yo, no memorizarlo, pero sí tenemos que tenerlo en la cabeza, muy en cuenta, porque mucho de aquí en adelante de lo que se vaya a hablar del electrocardiograma radica en esto que es tan importante como ya lo aprendimos alguna vez años atrás en fisiología, y algo tan básico y esencial como es el potencial de acción. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En el potencial de acción tenemos que una célula, como ustedes están viendo, una célula generalmente antes de que empiece un potencial de acción, como podemos ver al inicio, esto va a estar en una línea plana. ¿Qué quiere decir que en línea plana esta célula va a estar inactiva? Al estar inactiva quiere decir que esta célula en reposo va a tener cargas negativas, ¿sí?
y afuera va a tener cargas positivas. Me falla mucho el lápiz. Pido disculpas por el lápiz, voy a tener que hacerlo con el dedito, porque me falla demasiado, no sé, me pasaba algo ahí. Bueno, como decía, la célula inicialmente va a estar en reposo interiormente cargada de electrones negativos y en su medio exterior va a estar cargada de iones positivos. En términos prácticos, el sodio va a reinar en el espacio extracelular y en el espacio intracelular quien va a reinar va a ser el potasio. Estos dos iones son elementales en este potencial de acción. Una vez que una célula llega a ser estimulada, ¿de dónde va a venir el estímulo? Desde el nodo sinusal, ¿no es cierto? Esta célula, una vez que se estimula, normalmente esta se encuentra en reposo en menos 90 milivolts. Para que esta célula, una vez que está estimulada, llegue a engatillarse, el estímulo tiene que provocar que esta pendiente que está, digamos, esta carga negativa llegue hasta menos 65 milivolts. Eso va a provocar que se abran las compuertas del sodio y permita una despolarización que viene siendo la fase cero, y al llegar hasta los más 20 milivolts, los canales de sodio se cierran, digamos, estos se cierran, las compuertas de los canales de sodio se llegan a cerrar. ¿Esto para qué? Porque los canales de potasio se abren de manera rápida. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que también en el momento en que se despolariza, las células tienen que tomarse un tiempo. Entonces, al tomarse ese tiempo, esto permite que en el momento en que sale el potasio, a su vez participe el calcio. El calcio entra a manera de que estas fuerzas o cargas electrónicas, de electrones, en el medio interno de las células se equiparen formando lo que se llama esta meseta. Entonces sale potasio, entra calcio, son dos iones con cargas positivas, por lo tanto se mantiene esta meseta que es justamente donde ocurre la contracción, es decir, es en el momento donde el corazón hace su eyección. Y a la vez también ocurre la repolarización desde la fase 1 mismo, avanzando a la fase 2, porque como digo, sigue saliendo potasio. Esto avanza hasta la fase 3, donde ya básicamente el potasio sigue saliendo, pero a expensas de que los canales de calcio están cerrados, el potasio sale con mayor fuerza, por decirlo de esa manera, y empieza ya la repolarización de la célula como tal, y esta curva se comienza a declinar, llegando hasta 0 milivolt y a su fase de reposo, que vendría siendo la fase 4, donde ya aquí hay un gasto de energía, ¿no? Aquí ya interviene la bomba de sodio-potasio y pone la casa en orden de lo que queda de sodio y potasio, lleva 3 moléculas de sodio hacia el exterior con 2 moléculas de potasio hacia su interior. Hasta acá, algo importante que tengo que mencionar es que mientras ocurra esta fase 0, fase 1, fase 2 y parte inicial de la fase 3, hay un periodo que le llamamos periodo refractario absoluto. Este periodo es importante conocerlo porque en este momento, durante todas estas fases que mencioné, no hay estímulo que pueda volver a excitar esta célula ya excitada. Donde muchas veces sí puede darse dicha eventualidad es lo que conocemos en un periodo refractario relativo, que es al final de la fase 3 a inicios de la fase 4. Bueno, es aquí donde muchas de las veces tenemos lo que conocemos como impulsos que pueden ser generados
o conocidos como estas arritmias que pues se presentan en el corazón, porque son estímulos que llegan a no dejar que la célula se repolarice totalmente y estimulan a la célula de manera inmediata, pues generando, como digo, probables arritmias, ¿no? Hasta acá una pregunta, algo que no se esté entendiendo, o avanzamos, ustedes me dirán. ¿Seguimos? Quedó, sigamos. Bueno, como decía entonces, en estado de reposo la célula se mantiene en una polaridad, porque la célula tiene eso, tiene polaridad, una polaridad negativa en el interior y tiene una polaridad positiva en su exterior. Estando en reposo, estas cargas eléctricas se mantienen equilibradas, pero cuando ocurre la despolarización, las cargas o iones que ingresan hacia el interior de la célula la positivizan y eso hace que pues se desencadene e inicie este potencial de acción que pues viene generando de manera mecánica pues todo lo que viene siendo eh, o lo que viene siendo en el electrocardiograma la generación de estas ondas, segmentos, intervalos, ¿no? Al igual que como en este caso también hablamos de la repolarización. Bueno, aquí del lado derecho eh, si podemos ver en este cuadro, acá en este cuadrito de acá, en este, tenemos un potencial de acción que es distinto al potencial de acción que se encuentra acá abajo, ¿no? Si alguien me puede decir qué tipo de potencial de acción le parece que sea el que está acá arriba y qué tipo de potencial de acción le parezca el que está, digamos, si lo voy a dar, si lo ponemos en números, el 2 vaya, o el uno. Por ejemplo, ese potencial de acción pues se parece mucho al que estuve conversando recientemente, ¿no? Y este potencial de acción es un potencial de acción que es el que va a darnos o vamos a visualizarlo en el electrocardiograma porque este es el generado por una fibra miocárdica común. Ese es el potencial de acción de una fibra miocárdica común. En el número 2 tenemos el potencial de acción de una fibra automática. Generalmente los estímulos provocados por este tipo de fibras no son registrados en el electrocardiograma, se la ven como en una línea isoeléctrica. ¿Y por qué en este caso sí lo podemos ver a través de estas ondas que lo registramos en el electrocardiograma con la fibra automática común, con la fibra miocárdica común? Pues porque ya se ejerce una fuerza mecánica y una sumatoria de vectores que son una gran cantidad de ellos porque es una gran masa que se está moviendo. Hablando obviamente desde las aurículas hasta los ventrículos, ya generan lo que conocemos como estas ondas, ¿no? Que como vemos acá en este corte histológico, este potencial eléctrico, pues una vez que una célula se estimula, eh, fisiológicamente una célula estimulada tiende a estimular a sus células adyacentes, que es lo que conocemos como una ley del todo o nada. Eso lo hacen a través de estos discos intercalares, que pues básicamente permiten que toda esta carga de iones que tienen por trabajo generar estos potenciales y activar, digámoslo, despertar, o sea, que todas estas células en conjunto trabajen de manera simultánea, se den a través de estos discos que, pues, como vemos aquí, son como conductos que permiten que, pues, pase la corriente de una célula a otra. Corriente iónica, estamos hablando, ¿no? Y bueno, acá vemos la anatomía electrocardiográfica que viene siendo como tal en este cuadro. Ya expliqué la anatomía y el cambio de flujos, cambios de presiones, cómo se da el ciclo cardíaco en este corazón dinámico, digámoslo así. Y en este corazón estático, pues si lo disecamos un poquito mejor,
podemos ver que esto que está aquí de amarillito, ¿sí? Esto que está de amarillito, pues que inicia, uy, perdón, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bueno, esto que está aquí de amarillito, pues básicamente viene siendo todo el sistema eléctrico, ¿no? Que es lo que conocemos como nodo sinusal, los haces internodales, ¿sí? Que vienen siendo confluyentes a través del nodo sinusal, o sea, van a confluir en este mismo nodo todos estos haces internodales para luego pasar a las de IS, rama derecha, rama izquierda y terminar en las fibras de Purkinje, conociendo pues que el nodo sinusal es el marcapaso por excelencia. ¿Por qué es un marcapaso por excelencia? Pues porque su velocidad de conducción es mucho mayor y está por encima de las demás. Estamos hablando de 60, 100 latidos por minuto, ¿sí? 60, 100 latidos por minuto, que es lo que, digamos, corre el nodo sinusal. Yéndonos hacia la zona intermedia, tenemos el nodo AB, por lo general el nodo AB va desde 40 a 60, y al finalizar a través de las fibras de Purkinje, este puede llegar de 20 a 40. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si el nodo sinusal se daña y no lleva la orquesta, tiene que tomarla alguien más. Y en este caso, si el nodo AB está sano, pues este lleva, digamos, lleva la conducción, pero ya en otra frecuencia, ¿sí? Y básicamente acá ya el ritmo, cuando nosotros ya dejamos de llamarlo sinusal, pasa a llamarse ritmo de la unión. Y cuando este también se daña, y seguimos hacia acá abajo, como les dije, está la rama derecha, la rama izquierda, llegando hasta la fibra, inclusive la misma célula puede también generar una frecuencia cardíaca, mucho menor inclusive, ya estamos hablando de ritmos de escape, es decir, por focos ectópicos, ¿no? Y bueno, todo este cambio de este equilibrio y desequilibrio de estos iones que pues se comportan en la célula generan vectores, que estos vectores generalmente cuando en la derivación que lo mira, si el vector que genera la célula, si este vector que la célula que está acá lo genera y el vector, como veo acá, se dirige hacia una derivación, que en este caso sería este de acá abajo, va a hacer que se grafique en el electrocardiograma una deflexión positiva. Eso es normal, eso tiene que pasar, porque la dirección vectorial que está generada desde el punto del corazón, es decir, desde las aurículas, los ventrículos, según la derivación que lo vea, si éste lo ve acercarse, se tiene que formar una deflexión positiva. Eso siempre va a ser así. Lo contrario, si la derivación lo ve alejarse, es decir, que la célula, el vector, se aleja, la deflexión tiende a ser negativa. Eso siempre va a ser así, tiene que pasar así, y esto en la clase siguiente lo vamos a reforzar y vamos a hablar justamente un poco más de la teoría de los vectores y con eso pues voy a enfatizar mucho sobre cómo es el comportamiento real de cada uno de estos vectores en distintos puntos del corazón, hablando desde la aurícula y centrándome mucho más en el ventrículo, ¿no? Pero quiero que sepan eso, que la célula como tal, en la sumatoria de un vector, si lo ve acercarse, esa derivación va a impregnar en el electrocardiograma una inflexión positiva y lo contrario, ¿no? Bueno, como decía, entonces estos, aquí como pueden ver en este gráfico, pues hay flechitas. Hagan de cuenta que esas flechitas son los vectores que acabo de mencionar y esas flechitas cuyos vectores
van a provocar pues, que en el electrocardiograma se grafiquen estas ondas que son negativas, son positivas, vuelven a ser negativas. Hay espacios que se conocen como segmentos y también pues, los intervalos que ya suman tantos segmentos y las ondas en conjunto. Este es el comportamiento normal de un corazón donde pues, sus ondas se dirigen desde el nodo sinusal, transmitidas a las aurículas de derecha a izquierda, pasan por el nodo AB, luego por el haz de His, llegan a las fibras de Purkinje y desde la pared libre hacia las bases se despolarizan y pues luego pues finalizan en la onda T con su repolarización correspondiente, ¿no? Y básicamente es lo que les menciono. Cada derivación mira al corazón desde distintos puntos de vista y por eso en cada derivación ustedes tienen que esperar un comportamiento distinto de estas deflexiones que les mencionaba, que pues cuando están hacia arriba es porque cuando están hacia arriba, como en este caso, por ejemplo, este es un dedo largo, me supongo, no está todo completo, pero como ven, hay una deflexión positiva bien pronunciada. Y si se dan cuenta, en ABF y por ejemplo en B3, para darles una idea, la onda R es totalmente distinta. Y es justamente porque, como les decía, estas derivaciones, cada una lo mira desde un ángulo, desde un punto de vista distinto, donde estos vectores están pasando por allí, pero en unos se acerca más que en otros y dependiendo esa sumatoria de fuerzas es la impregnación de estas ondas, como en este caso la onda R, se entiende, pues perdón, sí, la onda R en D2, si decimos que D2 está justo acá, D1 obviamente estamos acá, ABF está por acá, D3 está por acá, si decimos que el vector está comportándose de esa manera, es decir, que está yendo desde sus fuerzas sumatorias hacia el ventrículo izquierdo, que es lo normal, D2 va a haber una deflexión mayormente positiva porque es justamente donde este vector, o digamos el eje, está dirigido a través de ese vector hacia la punta del corazón. Entonces este vector es el que lo va a mirar de frente. ¿Sí? Es el que lo va a mirar de uno, lo va a ver desde otro ángulo, lo ve perpendicularmente. Por lo general de uno tiende a ser isodifásico. Isodifásico, pues, ¿qué quiere decir? Que por ahí lo vio venir, marcó una onda R, pero a la vez lo vio irse. Esto es isodifásico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el vector no pasó frente a él. El vector pasó perpendicularmente. ¿Sí? Y como D1 lo ve acercarse y a la vez lo ve alejarse, pues hay una onda R y hay una onda S. Pero D2 no marca una onda S como tal. ¿Por qué? Porque ve el comportamiento del vector de manera directa, impregnando mayormente una onda R como tal. En ciertas, por ejemplo, D1 lo que sí puede marcar es la conocida onda Q. Es decir, todos conocemos el famoso QRS, ¿no? Digamos. Pero no en todos vamos a esperar encontrar el QRS como tal. Esto de las ondas va a depender de cómo se comporte el vector dependiendo de la derivación que lo vea. ¿Mm? Y eso lo voy a explicar más adelante cuando ya veamos en la siguiente clase, que sería el día lunes, eh, la teoría de los vectores. Se me escapa. Acá. Bueno, en cuanto a la colocación de los electrodos, es importante conocer esto, como les decían antes, es indispensable que ustedes, quizás ya todos lo saben, todos creo ya sabemos colocar un electrocardiograma, pero bueno, igual no está de más recordarles que están los electrodos periféricos, como les dije, en señalética de semáforo,
El rojo está en el brazo derecho, en amarillo tenemos el brazo izquierdo, en verde, está la pierna izquierda, y en negro, pues la pierna derecha, que vendría siendo la parte neutra, ¿no? Y los electrodos precordiales, pues que también cada uno tienen que aprenderlos a colocar bien, porque a veces, muchas veces tienden a colocarlos al ojo, a veces se ubican en el segundo o a veces hasta en el tercer espacio, y sí es indispensable, para eso está la semiología, ¿no? Palpar al paciente y tocar el primer espacio intercostal y bajar hasta llegar al cuarto espacio intercostal, que sería lo más ideal, y asegurarnos que estamos en dicho espacio para que éste interrogue de manera correcta justamente al que va a ver más de cerca, que en este caso va a ser el septum, ¿no? Y lo mismo con D2, bueno, B3 va a estar entre B2 y B4, ¿no? B4 y B5 y B6 van a estar a nivel del quinto espacio intercostal, solo que este B4 va a estar en la línea medio clavicular, B5 en línea axilar anterior y la B6 en línea axilar, en este caso, línea axilar lateral. Sí, está muy bien. Bueno, y la calibración del electrocardiograma, esto a modo también de repaso rápido, porque esto también lo vamos a tomar, lo vamos a topar con mucha más detalle en la clase de la lectura de un electrocardiograma. Pero lo voy a nombrar, como digo, a breve paso. El electrocardiograma lo vamos a registrar en un papel cuadriculado, milimétrico, cuya velocidad estándar va a ser de 25 milímetros por segundo. Acá todas las ondas deben estar invertidas en la derivación ABR. Hablo de una sola derivación en sí. Cuando nosotros hacemos la calibración, más allá de ver a cómo está el papel calibrado, es decir, si está a 10 milivolt, a 1 milivolt y corriendo a 25 milímetros por segundo, debemos ver muchas de las veces también ABR, como dije antes, porque lo más frecuente es que en las derivaciones de los miembros se suelen equivocar, y muchas veces pues están estos invertidos, ¿no? Bueno, hasta ahí terminamos. Realmente acá en sí lo que quería que, digamos, hacer énfasis básicamente era ver cómo manejan las derivaciones, que sepan del porqué de las derivaciones, cómo se comportan los vectores en estas derivaciones. Y bueno, el potencial de acción en sí, con su sistema eléctrico, pues que sepan pues que este sistema eléctrico, si no funciona correctamente, pues el corazón, su parte mecánica tampoco lo va a hacer así, ¿ah? ¿Alguna pregunta que ustedes, en este caso quizás todavía no estamos entrando de lleno al electrocardiograma, pero estos son conceptos que tenemos que saberlo? Los pueden igual reforzar, los pueden repasar. No sé si tienen alguna duda, me pueden preguntar, podemos regresar quizás a alguna diapositiva que por allí Hola. les quede la duda. Sí, han escrito por ahí unos compañeros, dice, ¿qué criterios debemos de tener para un EKG está bien tomado, además de el ABR negativo? Ya. Bueno, para nosotros tener un criterio si un electrocardiograma esté bien tomado o no, aparte del ABR, realmente, bueno, ahí me adelanto un poquito, pero como dije, eso lo voy a profundizar más cuando demos la clase de lectura del electrocardiograma, porque es justamente allí donde aplicamos los criterios que viene siendo si el paciente tiene, en este caso, un eje, ver el eje del corazón, ¿no? Hacia dónde está mirando el eje del corazón, ver también, en este caso, la derivación B1 inclusive, ¿ah? La derivación B1 mira de manera muy peculiar al septum, y las ondas P se marcan de manera muy distinta. Eso centrándome en las derivaciones precordiales. En las derivaciones frontales generalmente, pues como dije, ABR. ABR pues siempre va a ser negativo, desde la onda P, el QRS, la onda T, y esto tiene básicamente una explicación, porque como lo dije, el vector que mira ABR lo mira alejándose, o sea, el vector
no se acerca a ABR. Por eso ABR lo grafica de manera de una deflexión negativa desde todo el trazado como tal, desde el trazo completo, digamos, desde la onda P, QRS, onda T. Tiene sentido. Entonces, si un ABR a mí me dice que está positivo, algo está pasando. El electrocardiograma no está bien tomado. Y también me ha pasado, es muy raro, no es muy común de verlo, pero a mí me pasó con un paciente que lo mandé a repetir pensando que estaba mal tomado y resultaba que el paciente tenía pues su dextrocardia. Entonces, un ABR, dos cosas pueden ser, que esté positivo, porque esté mal tomado o porque hay una patología de base que me provoque que este ABR, la conducta del vector se comporte de tal manera que lo vea acercarse, como en este caso por la dextrocardia, ¿no? Muy bien, me parece una buena, excelente pregunta del compañero. No sé si hay más dudas, compañeros. Igual son cosas que estamos recordando, como decía el colega, ¿no? O sea, el Sí, doctor. estas Son cositas cosas yo que creo que realmente nosotros vimos en la universidad, pues y la idea sí. es poder más enfocarnos en la parte clínica cuando ya estemos viendo lo que nos interesa Sí, más, que pero es EKG. como digo, no, yo creo que, a ver, no sé si es parte de la dinámica, igual esto lo podemos, en la clase que viene, por ahí si alguna duda queda y no se pregunta ahora, podemos reforzar un poquito el tema del potencial de acción, Por supuesto. más que todo potencial de acción, ¿ah? Porque por ahí el tema de las derivaciones creo que no es, no, digamos, no para profundizar tanto realmente más allá de que sepan de por qué aparecieron, de qué manera fue que fueron generándose Así cada es. una de las derivaciones. El potencial de acción es primordial por el simple hecho de que en el potencial de acción estos cambios que hablé, iónicos, que provocan estas cargas positivas, negativas, a su vez hacen que el comportamiento de un electrocardiograma, en base a estos cambios iónicos, más adelante, cuando hable del vectorgrama, ahí ustedes van a entender mucho, porque estudiar el electrocardiograma, ir de lleno ya, vamos a la onda P, ¿qué es la onda P? Vamos al QRS, pero no sabes por qué el comportamiento de la onda P de D2 y de B1 es diferente, porque la onda P no es igual en todas las derivaciones. La onda P se comporta de manera distinta y eso va a depender según el vector que lo mire, la derivación que lo mire y el vector cómo se comporte frente a esa derivación. O sea, por eso digo, y eso también va a depender mucho del potencial de acción que lo genere, ¿no? Así es, mi estimado doctor. Bueno, a manera de publicidad, a los compañeros nuevos que ya se reintegraron esta semana, tenemos ahí un texto, lo voy a reenviar nuevamente en el grupo. Hay un texto bastante básico y hay uno un poquito más avanzado para los que de pronto tienen conocimientos más fuertes. Pueden leerlo, con eso nos estamos guiando para las diapositivas que estamos viendo y todo lo que está, aparte de lo que encuentra nuestro docente. Cualquier duda, cualquier información que tengan, pues estamos prestos para poderles colaborar. No sé si de pronto hay más preguntas, más dudas. Doctor, creo que usted nos iba a informar algo en cuanto a los horarios también, igual para de una vez dejar claro. Bueno, mira, yo te quería, bueno, les quería pedir a todos, pasa que a mí los viernes, como digo, me toca viajar de Guayaquil para acá.